Estamos con nuestro primer invitado, con Gustavo Saraceni, economista de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias por estar acá. Bueno, esta semana en materia económica, muchas novedades. Muchísimas desde el ámbito local y del internacional. El ámbito local desde el tema cambiario, que es lo que está... ¿Por qué genera tanta crispación en algunos sectores el hecho de que para adquirir dólares hay que cumplir con nuevos requisitos? Mirá, básicamente crispación genera porque a nadie le gusta que le controlen la actividad económica, digamos, que tengas que justificar de dónde obtenés el dinero para comprar dólares y que tengas que justificar para qué los vas a usar, digamos, atenta en algún punto contra algunas libertades. Sí es bueno que el gobierno haya tomado nota de esa puja en el mercado cambiario y que haya buscado soluciones alternativas que no sean ni revaluar ni devaluar para sostener el tipo de cambio. Podría haber sido algo que respete un poco más las libertades, algo un poco más suave, o trabajar directamente con impuestos a las ganancias o cruzando datos AFIP post-compra, digamos. Que ¿Sería como pasar de una economía democrática a una economía autoritaria? No, de ninguna manera. ¿Se está planteando en algunos sectores? No, de ninguna manera, me parece que no. Me parece que el gobierno tiene la potestad de hacerlo, molesta un poco a consumidores y molesta un poco a empresas, pero no me parece que sea avanzar sobre el terreno de las libertades. Digamos, se vive como eso, se percibe como eso, pero no es de ninguna manera. Digamos, no te están prohibiendo comprar, te están pidiendo que justifiques los fondos y que justifiques qué es lo que vas a hacer con los fondos. No te están prohibiendo, insisto, es importante diferenciar eso. Claro. Molesta un poco, molesta un poco, pero una buena alternativa sería permitir que las personas compren y después cruzar los datos en AFIP, y si se detectan incongruencias, sí, llamarlo a comparecer o... Y otra cosa que llama la atención es que hay personas que no califican para poder comprar dólares. Mi caso particular, yo no calificaría para comprar dólares de acuerdo a mis ingresos, digamos, como persona de ingreso medio, de clase media, de acuerdo a lo que está declarado en AFIP, creo que muchos de nosotros no podríamos justificar de acuerdo a los parámetros AFIP, que desconozco en detalle. ¿Cuál es, calculás vos, el volumen de nuestra economía en negro? Y es un volumen importante, se podría calcular entre un 35 y un 40% global, ¿no? Ya sabés que el empleo no formal está entre el 35 y el 40%. Ya con eso tenés un parámetro bastante aproximado. ¿Cómo se hace para tratar de transparentar nuestra economía en todos los aspectos, también en eso fundamentalmente? El avance sobre el trabajo no formal, o sobre el empleo en negro, que es lo que se conoce, es bastante claro, digamos. El Ministerio de Trabajo está avanzando mucho sobre eso. Es histórico, es un problema histórico el empleo en negro. También es verdad que se vio acentuado con la crisis de 2001. Es un empleo que está flexibilizado per se, ¿sí? Que no responde a ninguna legislación, con lo cual el despido, la rebaja salarial no tendría que ajustarse a ninguna ley, y ante el empresariado pyme, ante tantos vaivenes que tiene la economía argentina, muchas veces recurre al empleo en negro porque necesita manejarlo de alguna manera. Paradójicamente, desde el 2001 en adelante, la construcción, que era un sector que tenía mucho empleo en negro, ha ido cambiando la composición lentamente. Pero ahora estamos encontrando que cada vez hay menos empleo negro en proporción en la construcción, y creo que es un buen ejemplo para seguir la construcción. Ahora, el caso de los ahorristas que tienen dinero, no confían en los intereses que pagan los bancos, el tema del dólar ahora que está en boga de todos, y ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es la alternativa de aquel que pudo ahorrar unos pesos? Una buena alternativa, yo siempre hoy día los intereses han cambiado, ¿sí? Un interés de plazo fijo están llegando casi al 20%, están aproximando mucho inflación. No creo que el mercado cambiario supere el 20% de acá a un año. O sea, se está hablando, el presupuesto 2012 prevé un dólar a 4.50, estimaciones privadas pueden estar en 5, 5.10. De todos modos no sería una devaluación superior al 20%, con lo cual tendrías una convergencia entre tasa de interés y dólar. Y yo en principio lo que veníamos aconsejando son algunos bonos atados a PBI, ¿sí? Los famosos cupones PBI en dólares o en pesos, que tienen un rendimiento que están por sobre la inflación en general. Eso es una buena alternativa de inversión. Hay que manejarse con sus bancos comerciales, digamos, los ahorristas tienen que hablar con sus bancos comerciales. Pero plazo fijo y cupones PBI son, digamos, lo que... Antes de ir a las preguntas que ya están formulando los televidentes, lo que se anunció el martes pasado con respecto al fin de algunos subsidios, ¿vos crees que marca un nuevo camino? Sí, definitivamente. Entre algunos colegas ya veníamos percibiendo y reclamando en algún punto
No disminuir subsidios, pero sí reorientarlos. En principio que le quiten subsidios a mineras, compañías de seguros, bancos, me parece correctísimo. O casas de juego. Casa de juego, me parece correctísimo. Me parece muy correcto también que indiquen que van a tratar de segmentar. Por ejemplo, un caso típico que nos afecta en el conurbano es el transporte público pasajeros. Muchas empresas de transporte público pasajeros tienen un 60% de su ingreso en subsidios y un 40% en ingreso legítimo de boleto. No es normal que una empresa tenga un 60% de su ingreso en subsidio. Entonces, buscar la manera de subsidiar la demanda al usuario que necesita el subsidio y dejar que la empresa pueda operar y pueda financiarse. Porque el subsidio le genera un entorpecimiento financiero, no se cobra inmediatamente. Tienen demora de 60, 90 días. Entonces, el cash flow, o sea, el flujo de caja de esas empresas se ve muy comprometido y les impide operar, empresas de acá del oeste incluso. ¿Esto a largo plazo va a significar un tarifazo para el consumidor? No sé si un tarifazo, pero sí, insisto, la tarifa de transporte público de pasajeros, electricidad, gas, están muy atrasadas, muy atrasadas. El boleto colectivo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $1.10, $1.25, depende si es provincia o capital. Ya en Mar del Plata está $3 y pico, en Córdoba está $4, en Mendoza también, porque no tienen subsidio. O sea, no implicaría tarifazo, pero sí hay que aproximar un poco a valores más reales. Claro, claro. El gas, por ejemplo, la electricidad, en casas de familia acá en el conurbano es muy barato. Cuando hay barrios marginales que están pagando la garrafa mucho más cara en proporción. Sí, o en cualquier ciudad del interior del país. O ciudad del interior. Mensajes de los televidentes que están atentos escuchando este programa especial entre economía y política. Carlos de Aedo pregunta, ¿ya empezó un nuevo corralito o No. es cierto que se quedó sin dinero el Estado? No, para nada. El Estado está solvente. Nosotros tenemos estimaciones de varias consultoras privadas, estimaciones de la universidad incluso, que creemos que las reservas no van a bajar en ningún caso de los 45.000 millones de dólares el año que viene. Podemos tener divergencias con el crecimiento, divergencias con el valor del dólar, pero creemos que la economía el año que viene va a crecer entre un 4 y 4,5% y que el dólar va a estar, según el gobierno, en 4,50. Nosotros tenemos previsiones de 5, 5,10, pero de ninguna manera está el Estado desfinanciado. Todo lo contrario, de hecho creció la recaudación fiscal, esta semana salió publicado un 30%. Otro televidente, Adrián, es de Ramos Mejía en este caso, dice que el IVA es un impuesto distorsivo. ¿El gobierno no tendría que sacarlo? Sacarlo no, pero sí creo que están dadas las condiciones para empezar una reforma tributaria y el IVA tendría que retroceder. Yo tengo algunos años, yo recuerdo que el IVA era 9% en alguna época, Cavallo lo subió a 18 y después a 21. Un IVA de 21 sí es muy elevado, muy elevado. Sí, y también la inequidad, ¿no? Que paga lo mismo casi el marginal, el pobre, que el rico. Absolutamente. Y ese avance del IVA viene en parte del consenso de Washington, del famoso consenso de Washington, que es extender la base tributaria y aumentar la recaudación fiscal. Hablando del famoso consenso de Washington, hoy la presidenta en el G20 tuvo un discurso de 25 minutos con los hombres de negocios, digamos, pero también estaba el secretario en Francia de Agricultura, y los países centrales plantean cada vez que se reúnen el precio de los commodities, que están muy altos y que en realidad en esta crisis mundial tendría que bajar estos precios porque, digamos, para tratar de mitigar el hambre del mundo, dicen ellos. Sí. Países europeos que sostienen sus subsidios agrícolas de hace años, que no están dispuestos a negociar eso en épocas de precio de commodity bajo, nunca negocian sus subsidios. Digamos, es un reclamo, está bien, sectorial, y lo hacen para marcar la cancha, hablando en criollo, digamos, pero no estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, muchos inversores de países centrales están invirtiendo en commodities inflando esos precios. Ahora estamos asistiendo a una transferencia de los países centrales a los países emergentes. Brasil pasó esta semana a ser la sexta economía desplazando a Inglaterra. Sí. Bueno, se da también por este fenómeno de crisis en Estados Unidos y en Europa, y de avance en algunas políticas de países emergentes, sumado al precio de los... A ver, somos un país agroexportador, claramente, siempre lo fuimos, y el precio de la soja elevado nos beneficia. Esto es así. Si tenemos en cuenta que se da paralelamente esta crisis tremenda en Europa, bueno, hay un avance de países emergentes latinoamericanos. Si es internacional, incertidumbre en la economía argentina, momentánea, pero también en el medio, en los próximos días se va a producir un hecho que siempre trae algunos conflictos, los cambios de ministro. En este caso es por una cuestión que el ministro actual va a cumplir otra misión, va a ser Amado Udú, va a ser vicepresidente de la Nación, presidente de la Cámara de Senadores. ¿Va a haber algún cambio en el plan? Se habla de que puede llegar Mario Blecher a ocupar el Ministerio de Economía.
Mario Blecher es un economista de primerísima línea, tiene muchísimo consenso entre sectores empresariales, entre sectores sindicales. No sería para nada malo que Mario Blecher asuma. Y creo que la política igual viene dada, se encargan de decirlo bien en todo el momento. Me parece que la política económica la dicta la presidenta, que el funcionario que esté en el Ministerio de Economía ejecuta órdenes de la presidenta. Se han encargado mucho de dejar eso en claro, y creo que Mario Blecher ya viene asesorando a la presidenta, con lo cual no habría demasiado cambio en el rumbo. Sí se dieron algunos cambios después de las elecciones en función de que nadie hubiese anunciado una quita de subsidios con una sospecha de aumento de tarifas o un control cambiario ante las elecciones, pero no lo hubiese hecho la presidenta, no lo hubiese hecho nadie de la oposición, no lo hubiese hecho absolutamente nadie, digamos. Entonces, bueno, es normal que ahora... Ahora, Gustavo, con todos estos temas económicos y las variables, van a comenzar también a influir en la economía argentina los pedidos que van a comenzar a hacer los sindicatos para sus trabajadores. Sí. Van a tener en cuenta una inflación real, dicen, y no la que registra el INDEC. Sí, se dieron 2 o 3 cosas en los últimos meses. Este pequeño alejamiento de Moyano del gobierno obedece también a que ya había cierta idea de que el reclamo salarial no fuese tan fuerte ni tan sobre esa famosa inflación real que ellos aducen. Yo creo que las negociaciones salariales el año que viene van a estar un poco por detrás del parámetro de inflación, como para contener un poco la variable consumo y así un poco la variable inflación. Están retroalimentadas, digamos, aumento de salarios, exceso de demanda, tipo de cambio, tienen mucho que ver con la inflación. Ya se está avanzando con el tema del tipo de cambio, se está avanzando un poco con tarifas, se está avanzando un poco con gasto público, y el año que viene es previsible un crecimiento un poquito menor y una inflación también menor. Ya Moyano puso una fecha, 15 de diciembre, si no se cambia la variable del impuesto a la ganancia de los trabajadores, van a empezar a movilizarse los trabajadores. Sí, pero el tema de impuesto a las ganancias sí, porque por el aumento salarial y nunca se movió el piso de ganancias, entonces sí, muchos trabajadores quedaron desfasados y quedaron afectados. Eso es un tema. Sí, mover el tema de impuesto a las ganancias podría ser, pero el reclamo salarial en sí mismo va a estar un poco desacelerado el año que viene. Bueno, hay una pregunta más, sí, la última que tenemos de los televidentes para este bloque económico. Alejandro de Caseros, ¿qué va a pasar el año que viene con la inflación? Pregunta. Y lo que veníamos diciendo, yo calculo que la inflación se va a desacelerar un poco, pues se van a desacelerar variables como el consumo. De hecho, ya las tasas de interés están más caras, con lo cual consumir a crédito es un poco más caro. Eso va a desacelerar un poco ese consumo. Las negociaciones salariales van a estar un poquito por detrás de la inflación, y la inflación va a ir cediendo el año que viene. Se dice que está en 25%, hay una discrepancia sobre eso. Yo creo que va a bajar a 20%, va a haber una marcada baja de la inflación y se va a crecer un poquito menos, se va a crecer un poquito más lento. Pero se va a seguir creciendo, que es lo importante, ¿no? Bueno, Gustavo, te vamos a seguir llamando porque me parece que la cuestión económica siempre es un tema de nota.